Hola, calamares. Estamos aquí en un nuevo programa. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que creo que os va a gustar y que ya me parece muy importante a día de hoy, pues igual que era en la vida pasada, en la antigüedad. Antes de nada, voy a presentar al calamar mayor y cónsul de Roma. Casi somos una dúa dictadura porque se hace lo que decimos nosotros. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Gracias por estar aquí de nuevo, gracias por ofrecerme la posibilidad de ser el cónsul del año. Es un placer y va a ser todo democrático igualmente. Entre tú y yo, claro, democrático entre tú y yo, los Entre tú y yo, demás sí. Los a demás servir. que se callan. Piensa que somos de las legiones panonias ahora, esta vez, en esta ocasión, hemos pasado, ¿te acuerdas que preguntaste por un mejor destino? ¿Y para qué preguntas? Nos han mandado a la 10ª Gémina, allí en Panonia, y yo estoy viendo por esta zona unos bárbaros muy bárbaros, me dan un poco de miedo, y yo quiero jubilarme, Sergio. Eso te iba a decir, que a este paso nos han traído a un sitio bastante complicado y yo sé que tú me comentaste lo de tu amigo Silanus, ¿no? Que vivía muy bien después de haberse jubilado, después de todos esos años en el ejército, 26, 25, 26 años me dijiste que estuvo y bueno, y que vive a cuerpo de rey en la colonia Julia Barquino, ¿no? O sea Se ha comprado unos terrenos al lado de Marcus Porcus, joder, que es un tratador, un tratante de vino muy importante de la Laietania. Que sepas que yo no bebo vino, pero el vino de la Laietania es el vino más bueno de todo el imperio, incluso mejor que el de Palermo, ya te lo digo yo. Pues él vive ahí al lado de Baétulo, y se está pegando a la gran vida. Yo quiero llegar a ser como él, pero él estuvo en la 7ª Gémina, tío. Y nosotros estamos aquí en Panonia. o sea, él tuvo una vida muy, muy tranquila. Realmente su vida de legionario ha sido plácida. Y eso no es o no era lo más habitual en este caso, ¿no? Nosotros nos hemos visto aquí en una situación comprometida. Tenemos día sí y día también, tenemos una racia enemiga, tenemos que salir a patrullar, tenemos que meternos en territorio enemigo, tenemos que cruzar el Danubio a veces y meternos en territorio hostil. Y, macho, Silanus en la 7ª Gemina lo pasó a cuerpo de rey y vive ahora mejor incluso, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de esto, de este periodo de servicio y de lo que le esperaba a los legionarios cuando cumplían con su enrolamiento, ¿no? Que también es verdad que fue variando sustancialmente dependiendo del tiempo y de la época en la que les tocó vivir, porque no es una cosa ni es una fórmula que se hubiese aplicado siempre de la misma manera, sino que fue variando dependiendo del emperador y de las circunstancias del momento, ¿no? Entonces, para hacer este programa de hoy, este programa especial dedicado a la jubilación y a los pensionistas de la Legión Romana, pues nos basaremos en varios artículos, en 2 artículos escritos por Maribel Bofill, Gladiatrix en la Arena, en su blog, uno dedicado a la esperanza de vida y el fin de servicio de un soldado romano y el otro al depósito legionario, el plan de pensiones. Los podéis consultar porque son más extensos, nosotros vamos a usarlos como referencia y para daros algunos datos que seguramente que os interesarán porque es un tema poco tratado y que seguro que os gustará. Entonces vamos, si te parece, Ángel, al meollo y a ver qué podemos rascar de todo esto y qué futuro nos espera. Sí, sí. Yo cuando me alisté, que era un chavalín de 17 años, en este caso, tú acuérdate que jugabas en aquel momento con pelotas de trapo. No se había inventado el fútbol, pero tú jugabas con pelotas de trapo, ¿no? Yo ya estaba listado, porque tú eres muy joven. Y yo cuando llegué allí, aquel hombre me informó de todo. Me dijo, chaval, vas a cobrar al año 1.200 sestercios. Para mí era un dineral. Piensa que mi padre, que trabajaba aquí en Baétulo en una obra, cobraba más o menos sobre 1.000. O sea que yo cobraba más que mi padre. Y con 17 años, mi padre ya era un trabajador cualificado, perteneciente a un gremio y tal, ¿no? Y yo, 1.200, yo pensaba que iba a ser el amo del mundo, ¿no? Y bueno, me han mandado aquí a España. Tengo un miedo con estos cuadros, estos marcomanos y estos sálmatas increíbles. Pues bueno, en principio yo pensaba que mi sueldo iba a ser estos 1.200 sestercios. Y yo, como soy un hombre de bien y no quería gastar mucho, dije, bueno, pues iré ahorrando, ¿no? Pero hay una cosa muy buena, Sergio, en el ejército romano, que lo he leído aquí en Maribel, pero también me informó este centurión, y es que estos 1.200 sestercios son para ti, pero no te lo dan todos. ¿A ti te ¿Cómo pasó? que no? ¿Cómo que no? Sí. Bueno, yo estoy en otro rango, evidentemente, ¿no? Y ahora que estoy en otro escalafón, ya hablaremos luego de los rangos diferentes dentro de la tropa o de la escala más básica, ¿no? Porque no vamos a entrar en oficiales que estos vienen enchufados, estos tienen aquí, cobran un pastizal y no se ponen ni al frente, ¿no? Ellos están en su cuartel, envían a la gente a la muerte, a patrullar y que se busque la vida, ¿no? Entonces, si hay una batalla, te la miran desde atrás,
pero cobran un pastizal y nosotros somos los que exponemos aquí nuestra cara para que nos envíen al inframundo de una manera, bueno, puede ser dolorosa o más o menos dolorosa, pero sí que es verdad que existen los rangos de cobro, ¿no? Y si tú estás cobrando unos 1.200 por ser, en este caso, a Quilifer, pues yo estoy... ¿Cuánto crees que cobro yo? No es por presumir, pero ¿cuánto crees que puedo estar cobrando yo a día de hoy? Tú tienes pinta, como viniste enchufado, que hablas mucho de los enchufados de arriba, pero también los de abajo, tú estás por 15.000. Bueno, pues venga, pues si te parece, pues sí, venga, aceptamos 15.000. Es un poco más, pero bueno, 15.000. Vaya, bueno, porque es verdad que ahora has ascendido a Pirus, has ascendido a Pirus, pues igual ya son 30.000. Ya no te hablo. Mira que te digo, Bueno, mira, no te pero esto hablo. que quede entre tú y yo no vaya a ser que se entere la tropa y cualquier día me asalten el fondo, porque también tenemos que hablar de los planes que nos obliga el imperio, el Estado, ¿no? Nos obliga a de ese dinero que estamos cobrando en formato de paga, pues una parte, ¿no? Evidentemente una parte tiene que estar retenida y se tiene que depositar en una especie de depósito forzoso que recuperaremos al final del servicio y que si por casualidades los dioses no quieran, morimos en combate, ese depósito, ¿a quién iría? Ángel, a nuestros herederos, ¿no? A nuestros herederos, ¿quiénes son nuestros herederos? Porque eso No, también es bastante complicado, ¿no? sí, nuestros herederos en principio no nos podemos casar, pero depende qué época hicieron un poquitín la vista larga. El problema de esto, Sergio, es la picaresca. Te voy a decir lo que yo lo he oído, ¿eh? Yo lo he oído, Sergio. He oído que había uno de nuestros hombres de la segunda corte que, bueno, uno de estos sálmatas le cargó un conta y se estaba muriendo. Y dos se compincharon y dijeron que sus últimos voluntarios fueran que ellos dos heredaran. Y se presentaron allí delante del Signifer y se lo dijeron, y aquel hombre firmó. O sea que sus herederos alegales no heredaron nada, se lo quedaron estos dos. Cuidado con las herencias de los soldados. El Signifer es nuestro oficial que se hace cargo de custodiar todos estos planes de pensiones o estos planes de jubilación que cuando nos acabemos los años de servicio se nos dará. Pero también es verdad que es muy importante la palabra de nuestros compañeros, porque aunque haya un documento que rara vez, si es un heredero, pues no nos podemos casar, aunque estemos juntados con una mujer y tengamos unos hijos que son ilegales, ilegítimos, hasta el momento que acabemos y acabemos el servicio, pues en ese momento, si alguien alega por encima de esos herederos que yo, en mis últimas voluntades, verbalmente, aunque sea, le he dicho que es mi heredero y que le tengo que dar ese dinero, el Signifer, ¿qué va a hacer? ¿No? ¿A quién se va a creer antes? ¿A un soldado de la tropa? ¿A un legionario? ¿A un compañero o un hermano de armas? ¿O se va a creer a una una persona que no concubina? tiene, sí, claro, un concubina o un hijo ilegítimo, por mucho que reclames, ¿no? Entonces, echa la ley, echa la trampa, que hay mucha picaresca. Entonces, hay que ir con mucho cuidado. Entonces, ¿me recomiendas que lo deje todo por escrito de alguna manera oficial ante algún tipo de notario que diga, cuando yo me muera, si es que muero, esto pase a mi mujer, Y aunque sí, no estemos casados de manera legal? y tres copias. Una al templo, una la llevas al templo de Vesta, que si no eres Marco Antonio estás salvado. Ahí está. Ya te lo digo yo. No, más vale que haga las cosas bien hechas. Esto es verdad, ¿no? Nos obligan, como has dicho, a guardar la mitad de todo lo que ganamos en esta bolsa, que es nuestra, pero no la tenemos en este momento, y lo otro, en principio, la vamos a gastar. Vegencio, en su tratado militar, dice que la mayoría de los hombres, particularmente de la clase más pobre, pronto gastan todo lo que obtienen. Una reserva de esta clase es, así pues, resulta evidente del mayor servicio para los propios soldados. O sea que lo hacen por nosotros, no por ellos. Con lo cual se quedan con la mitad de nuestro dinero. Es cierto también, Sergio, que la paga es parte del sueldo. También tenemos botín. Cuando vamos a una ciudad y la tomamos, todo este botín también lo repartimos de una manera equitativa entre los hombres. Quiero decir que los oficiales se llevan más y los soldados nos llevamos menos, pero para ellos esto es equitativo. Pero de esto también tenemos que guardar la mitad. O sea que se va haciendo allí una bolsita bastante buena. Estamos haciendo lo que ahora sería un plan de jubilación. Correcto, pero yo pienso, analizándolo, si fuera un general, si fuera un hombre importante, un legado de una legión o incluso alguien más importante, decir, tener esos fondos de pensiones ahí acumulados, no pueden no pueden convertirse en un arma de doble filo.
Quieres O sea, decir, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? ¿quieres decir que puede pasar en el caso hipotético que un general de estos coja este dinero y lo aprovecha para otra cosa? ¿En Roma? Esto no pasa. Bueno, 100, Hombre, 100 o 200 veces, pero esto no pasa. no es muy habitual que pase, es más que muy habitual que pase, ¿no? Entonces, realmente las ventajas, obviamente, es que no nos vamos a gastar todo nuestro salario, ¿no? Porque los soldados ya sabes que somos mucho de irnos a la taberna, de los permisos irte por ahí, Perdón, etcétera, etcétera. tú más que yo, que ya estás nombrando, tú más que yo, a la taberna. Entonces, la ventaja puede ser esa, ¿no? Que permite ahorrar, ¿no? Permite que el soldado no haga un gasto excesivo, ¿eh? Y que no se vaya o que vaya entrando tanto dinero en el circuito económico, ¿no? Que también eso es importante, ¿no? Eliminas una cantidad importante al tenerlo retenido en unos fondos, ¿no? Pero como desventaja importante, veo yo, y que creo que a lo mejor nuestros videoyentes también han caído en cuenta cuando os he dicho o he nombrado este tema, es que esas cantidades pueden estar a mano por si algún oportunista quiere quiere marcarse un Lucio Saturnino. Muy bien, lo has dicho bien, sí, sí. Esto pasó con Domiciano, ya lo has dicho tú bien, en la casta vetera, que era un castra que tenía 2 legiones, y el hombre, aprovechando todo ese dinero, no solamente financió su sublevación contra Domiciano, que igual el hombre se lo merecía Domiciano, pero bueno, él lo hizo, pero utilizó ese dinero para pagar al pueblo extranjero, en este caso creo que fueron los catos, ¿no? Y ese dinero que había allí almacenado en los campamentos lo utilizó, con lo cual, como dices tú, es un arma de doble filo. Aquí cambió un poquitín la cosa, ahora diremos cómo fue, pero también es cierto, Sergio, que ese soldado, ese legionario que estaba en el campamento, cuando lleva 12 años, en esa bolsa tiene mucho dinero, no va a desertar tampoco. No, evidentemente es una manera de tenerlo atado y tenerlo vinculado a la legión, porque realmente sabe que hasta que no acabe no podrá recuperar ese dinero, que no se le otorgará, y será una cantidad tan importante y tan atractiva que él lo que intentará es incrementarla, ¿no? Tú cuenta que si cada año de servicio te retienen un tanto por ciento de tu estipendio, cuando llega también un emperador al poder, se hace una donación, ¿vale? Muchas veces se hacían donaciones, ese dinero también se retira una parte y va a esa bolsa. Entonces, al final haces que un legionario, cuando cumpla sus años de servicio, o sea, nosotros, porque a mí me quedan aún unos cuantos, pero bueno, que con mi edad realmente ya podría estar casi jubilado, porque la esperanza de vida en la antigua Roma era diferente, ¿no? Entonces, si yo he entrado a servir con 17 años o 18, cuando cumpla mis 25 años de servicio, pues puedo estar ya casi rondando. Entonces, me podría jubilar con 43, 44, 45, siempre y cuando no me quisiera reenganchar, porque las opciones que me da el reenganche o la carrera militar son más atractivas que las que me puede ofrecer una jubilación, porque podría seguir acumulando, podría ascender, mi sueldo sería más elevado y al final, cuando quisiera jubilarme, cuando fuera un abuelete iba a decir un abuelete de 50 años, pero que Gracias, ya eras un Sergio. abuelete con 50 años, ¿no? Gracias, Sergio, gracias. Ya me Pero siento identificado. No, que tú podías estar jubilado ya hace tiempo si hubieses querido, ¿eh? O sea, que lo que pasa es que Yo, algo tienes que tener por ahí que te permite, que te hace estar sí, ligado a la legión. voy a explicar mi caso. Mi padre trabajaba en la construcción, pero con 17 años abandoné mi hogar y abandoné mi oficio. Y llevo 25 años en el ejército romano y me he reenganchado. Es verdad, es cierto, que yo no soy un soldado de primera línea de batalla, soy aquílicer, soy el que lleva el Áquila, con lo cual bueno, pues no sufro, no tengo que hacer guardia, ni tengo que hacer nada, ¿no? Soy un inmune, que se le llama. Yo solamente llevo el águila cuando tengo que llevarla, y mientras tanto mi vida es bastante fácil. Por eso alargo mi vida en el ejército. Evidentemente, si fuera un soldado raso que estuviera en primera línea, con 57 años no podría correr, o con 53 en mi caso, no podría correr lo mismo que corre un legionario de 25 años. Esto es más que lógico. Así que yo, por eso soy alumno vocatus, por eso me he reenganchado. Pero es bastante normal que la tropa, que no es fácil llegar ya a estas edades, se jubile, ¿no? También es difícil que vuelva a casa porque hace mucho tiempo que la abandonó, ¿no? Hay de todo, ¿eh? Silanos, por ejemplo, ha vuelto. Pero, hombre, Silanus estaba cerca de casa, no había probado las mieles de la lucha ni del combate, entonces para él volver a Barquino pues no le suponía tampoco un problema demasiado grande, ¿no? Pero sí que es verdad que también hay un dato que llama bastante la atención, y es que las investigaciones, sobre todo en registros epigráficos, etcétera, etcétera, nos han dado unos datos
que indican que las defunciones eran más numerosas entre los 27 y los 35 años de edad, o sea, entre el séptimo y el 15º año de servicio. Por lo tanto, podemos decir que el Estado solo cumplía o cumpliría la mitad de las promesas y, por supuesto, tenía gran interés en que sus veteranos se mantuvieran el mayor tiempo posible bajo las águilas. Es curioso, ¿no?, que en esta franja de edad sea donde haya más bajas. ¿Por qué? Por lo que tú decías precisamente, ¿no? Cuando tú llegas a cierta edad, pues ya pasas de estar en primera línea, pasas a tener una situación de inmune y, obviamente, la vida en el ejército se hace mucho más llevadera, y te acostumbras al ejército, porque luego cuando tú acabas tu periodo de 25 años de servicio, o de 20 o 25, dependiendo de la unidad y el tiempo en el que estés o en el que sirvas, en la época, evidentemente volver a tus quehaceres anteriores debe ser algo, o si los tenías, claro, o volver al oficio de tus padres a lo mejor no es tan grato como seguir sirviendo en la Legión en una posición privilegiada, ¿no? Entonces, Ángel, tú que tienes la comparativa, ¿no? Si volvieras ahora a tu lugar de origen, ¿qué tendrías que hacer y qué variaría tu vida respecto a lo que estabas haciendo ahora aquí en la Legión? ¿Qué te es más fácil, más cómodo y más práctico y más beneficioso? Sí, a mí ahora mismo me es más fácil quedarme alrededor de mi castra, buscar una localidad que sea más segura que la misma frontera y quedarme aquí. Volver a casa para mí sería ya, después de tanto tiempo, una tierra extraña. Evidentemente, echo de menos a mi familia, pero he perdido todo contacto. Además, llevo tanto tiempo aquí que mi familia son los comilitones, mis compañeros de armas, ¿no? Los que han luchado conmigo. Y lo normal es que hagamos colonias, pequeñas ciudades, y allí sigamos conviviendo nosotros. Es muy difícil volver. Piensa, mi caso es diferente, pero piensa que la inmensa mayoría de estas personas que vienen al ejército son del campo, son campesinos. Si fueran del campo con 17 años, igual vuelven con 40. Ellos ya no viven en el campo. Diferente era anteriormente con la República, que los hombres servían 6 meses, servían un año, y eso era el tiempo que... Pero ahora no, ahora estamos hablando de servicios de 20 años, 25. Tú ya no eres campesino. Si dejaste el campo con 17 y vuelves a tu casa con 43, tú has perdido todo ese contacto. Además, volvemos desgastados por el paso del tiempo, por el esfuerzo, por las marchas, por el combate, por las condiciones climáticas también, pues estamos quizá en una frontera con más frío y con una temperatura más baja. Entonces, nuestro cuerpo cuando vuelve también está resentido. En caso de que tengamos que volver a trabajar al campo, pues el campo es un oficio muy, muy sacrificado y obviamente, pues si puedes estar en la Legión y puedes mantenerte durante un tiempo más en la Legión reenganchado como Advocatus, pues oye, quédate, cobra más, haz más cajón y luego una buena, honesta misión, ¿no? Muy bien, la honesta misión, sí. Esto, ahora me ha venido una cosa a la cabeza, Sergio. Otra cosa que nunca pasó en Roma. Te voy a decir un poquitín para que nuestros videoyentes entiendan un poquitín a veces la situación. Hemos hablado muchas veces, cuando hemos hablado sobre todo de la anarquía militar, que muchos de estos generales, cuando tomaban una ciudad, ellos decían, no, perdonamos a la población de la ciudad y no dejaremos que nuestros hombres cojan el botín, ¿no? Y los perdonamos. Y estos hombres, estos soldados, han matado al general. Y han matado al general por lo que has dicho tú. Yo me quiero hacer un plan de pensiones. Si entro a esa ciudad a hacer pillaje, parte de ese pillaje va a ir a mi bolsa. Lo que me está diciendo el general es, tú has tomado esta ciudad, tus compañeros han muerto, tú has muerto y ahora no vas a recibir botín. Por eso mataban a estos generales. Hay que entenderlo así. Otro pacto antes de hablar de la honesta misión sería otra manera de tener... contentos no, pero sí que tener satisfechos es la creación de las ciudades o de las colonias o concesión de tierras a un veterano en un punto estratégico que me vaya a mí bien como general. Es decir, si yo soy Cayo Mario en tiempos de la República, me estoy yendo un poquito atrás, ¿no? En ese siglo I antes de Cristo, principios, ¿dónde me interesa más asentar a esos veteranos? Cerca de donde yo estoy. Si yo estoy en Roma, yo me interesa tener a esos veteranos jubilados, que tengan pues esa media de 45 o 50 años, los tendré asentados en la zona de Italia, en una zona de Italia que me permita que si yo tengo que utilizar o tirar de ellos para cualquier situación, tenerlos a mano, ¿no? Que es decir, que yo pueda enviar un mensajero y al día siguiente ya puedo tener movilizados a esos veteranos leales a mí, porque yo les he concedido esas tierras. Entonces, se puede entender un poquito el tema de las expropiaciones forzosas que se hacían en momentos puntuales de tierras y del malestar que recibían esas personas que vivían o que eran propietarios legítimos de esas tierras, ¿no? Pero, ¿qué me conviene más a mí? ¿Tener a los legionarios asentados en Panonia o tenerlos en Roma si yo estoy en Roma como emperador o como general o como dictador o como cónsul? Entonces, a mí me interesa tenerlos lo más a mano posible. Entonces, si hago esa concesión de tierras cuando se hayan jubilado y los tengo cerquita mío,
El día que yo me alce o necesite su ayuda, ¿vale? Los tendré a tiro de piedra, ¿vale? Entonces no tendré que esperar demasiado para poder recibir su apoyo. Una buena práctica, una práctica inteligente y una práctica muy habitual. Luego está la otra parte, ¿no? De que un soldado no quiera venir cuando se ha establecido y lleva 25 años asentado en un punto fronterizo, ¿no? Ya conoce a la gente, seguramente se haya casado con alguien o con una mujer indígena de allí de la zona o se haya establecido allí, haya formado una familia, tenga su propia casa en el Canabá, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy a ir de nuevo a mi patria cuando mi patria ahora es esta? Porque en mis últimos 25 años me he arraigado aquí. Entonces, mis hijos servirán seguramente aquí con el rango de legionarios, estarán en la misma legión en la que yo he servido y yo se fundará de la propia Canabá y se acabará fundando una ciudad, ¿no? Una ciudad paralela que será más grande incluso que el campamento al cual da servicio, ¿no? Entonces, Sí. Está como lo dices, ¿no? Es muy importante esto, volviendo a la honesta misión, ¿no? Pero esto es muy importante, el hecho de que yo haya creado una nueva patria con mis compañeros, con estas mujeres alegales, que, bueno, hasta más adelante, hasta Septimio Severo, no se pudieron casar, pero los hombres tenían sus mujeres, tenían sus hijos, que reconocían después, y tenían sus suegros, y tenían su familia, y tenían su relación. Los soldados salían del campamento y cuando tenían permisos iban a su casa. Aunque no se reconocía de una manera oficial, ellos tenían su casa, tenían su mujer y la consideraban como tal. Pues tenemos a este soldado que ha estado guardando. Has dicho esto de Saturnino, ¿no? Con Domiciano. Aquí Domiciano incorporó dos cosas. Primero, nos subió el sueldo a estos 1.200 estecios a los legionarios que hemos dicho. Y hizo una cosa con la bolsa, precisamente con lo que has dicho tú, para evitar estos problemas. Hizo varios edictos. Uno fue que ya solamente cada castra solo podía tener una legión, para que no tuvieran tantos soldados estos usurpadores. Y luego retiraba ese dinero, seguía perteneciendo a los soldados, pero lo retiraba de los castra, y en el castra dejaba una cierta cantidad, que eran 1.000 sestercios. 1.000 sestercios, dijéramos, para que el legionario pudiera cogerlos automáticamente. Si quería más, los pedías y ya les serían llevados, ¿no? Eso es como un banco, ¿no? Como un Muy banco bien. en la actualidad, que tiene un máximo de cash, ¿vale? De disponible, y que si quieres hacer un pedido grande, una cantidad grande, tienes que pedir y solicitarlo para que te lo traigan del registro central. Se creó como una especie de erario militar, ¿no? Una especie de tesoro militar que estaba fuera de los campamentos, pues precisamente pues para que los usurpadores no tuvieran mucho dinero físico para valerse y para hacer sus propias revueltas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. A mí me parece que Domiciano sería lo que fuera, pero en este aspecto fue bastante vivo, ¿no? Sí, en pocas cosas más, pero en esta fue bastante vivo. La verdad que estuvo muchísimo tiempo el ejército tranquilo después de esto. Luego ya, bueno, ya sabes que Septimio Severo hizo otras reformas muchísimo más Pagaron mucho importantes. también, pagaron mucho. Sí, pagaba mucho, sí. Y ya en esta época, por ejemplo, de época Domiciano, que estamos aquí, o Trajano o Adriano, es esta misma época, ¿no? Ya cobrábamos estos 1.200 y parece ser que cuando te jubilabas, además te daban una paga de jubilación de 10 veces el sueldo. Hay fuentes para todo. Ya en estos momentos era más difícil que te dieran tierras, porque ya no había nuevas tierras, quiero decir, que era más difícil que te dieran. Eso no quiere decir que cuando interesaba a un general o a algún gobernador en concreto no existieran, no se las quitaran a los residentes y te las dieran a los romanos, ¿no? Pero ya no era una práctica como a final de la República que le regalaban las tierras a los licenciados romanos, pero vamos. Pero a estos hombres le daban este dinero y además recuperaban toda esta bolsa, y con esta bolsa empezaban una nueva vida. Estamos hablando de lo que hemos dicho, son gente que viene del campo y se encontraba con una cantidad de dinero que no habían visto en su vida. Esto era una de las cosas más importantes a la hora de retirarse. Estos hombres podrían tener una gran vida, ¿no? Y además sabiendo, como has dicho tú, vivían en el Canabáe, y lo más normal es que sus hijos vivieran el mundo militar, el mundo castrense, y lo más natural, porque en Roma, cuando el hijo honraba al padre, lo que hacía era adquirir el mismo oficio, ¿no? Y sus hijos irían al ejército. Siendo personas que cobraban, quiero decir que esta familia se iba haciendo poquito a poquito una familia bien distante, ¿no? Con lo cual era muy importante jubilarse con honesta misión, que como has dicho, creo que has dicho, Sergio, que no llegábamos todos. No, correcto. La honesta misión pues era una manera de decir, de reconocer que era una baja honorable en el ejército. O sea, que tenía
que había sido porque había servido con lealtad, que había hecho sus cosas bien y que bueno, se le reconocía una jubilación de manera honrosa, ¿vale? Y así podía solicitar sus premios, sus ventajas, sus recompensas, ¿no? Y para poder solicitar esta jubilación, ¿cómo crees que se hacía, Ángel? ¿Tú crees que, yo decía, tú llegabas al día de tu jubilación, te hacían una fiesta y te decían, venga, hala, a cobrar? No. Había un requisito previo, ¿no? Se tenía que comprobar, se tenía que ratificar que tú habías servido con honor. ¿Y de qué manera se ratificaba o se comprobaba? La manera más básica y esencial. Con tus compis. Tus compañeros de legión eran los que aquí decían, no, este hombre ha servido con honor. Por eso los legionarios, si no tenemos honor, no nos jubilamos bien. Es importante. Tus mismos compañeros eran los que en este reconocimiento eran los que te decían a ti, no, este hombre debería ser, Sergio, impresionante. Después de 25 años o los que fuera, un montón de tus compañeros, ¿no? Cuadrándose delante de ti y reconociéndote que había sido un hombre que había luchado con honor y había servido a Roma dando su propia sangre, ¿no? Esto era muy importante para reconocer, porque no había como ahora, que todos vamos a internet, cogemos el TC2, ¿sabes? Si sabemos la vida laboral, ¿no? En aquellos momentos tenías que preguntar a los hombres que había allí. Y una cosa antes de acabar, que me parece que es un tema muy importante también, es el tema de la cobertura en caso de defunción que había, ¿no? Porque había un tanto por ciento que siempre se limitaba, ¿no? Que se guardaba para cubrir los gastos de sepelio de un compañero caído en armas. Dentro de esos fondos de pensiones o dentro de esas pagas retenidas, de esa parte de la paga que se retenía, existía un tanto por ciento que aportaba cada legionario y que en el caso de que cayera un compañero, se usaba de cada legionario un tanto por ciento. Me parece que era muy pequeño, no era una gran cantidad. No sé si era un sextercio que se iba acumulando, que se destinaba a cubrir y a sufragar los gastos de entierro de un compañero caído en combate. Entonces, había, por tanto, una camaradería, ¿vale? Un servicio, un fondo común, ¿vale? Para casos tan importantes como era el caso de un sepelio, que claro que la familia obviamente pues no podía permitirse, porque era una familia que rara vez estaba reconocida y que obviamente pues el legionario, si no tenía esos fondos para enterrarse, pues se tiraba de toda la unidad, ¿no? Además, Sergio, desde el punto de vista castrense y militar, un hombre que ha dado la vida por honor por Roma no se le puede dejar sin enterrar, hay que enterrarlo, ¿no? Y los compañeros eran conscientes de ello y lo que hacían era que había una parte, como dices tú, fue cambiando. En un tiempo había épocas que era fijo, otras épocas era la voluntad, pero ya te digo yo que para un romano un buen entierro era importante, ¿no? Y si yo quería que si yo moría en batalla a mí me enterraran, también lo quería para mis compañeros. Y esa bolsa nunca faltó dinero para enterrar a los hombres que morían con honor. Bueno, yo creo que hasta aquí ha llegado el repaso que hemos hecho a este plan de pensiones, jubilarse o cómo ser pensionista en la Legión Romana. Me parece que es un título adecuado. Os hemos explicado estos detalles que son bastante importantes, que a lo mejor no conocíais. Y de nuevo, pues agradecemos el detalle y la facilidad que nos ha puesto Maribel Bofill de Gladiatrix en la Arena de cedernos estos 2 artículos, que os dejaremos también en la descripción para que podáis consultarlos directamente y que nos han servido un poco de inspiración para poder traeros este tema que creemos que es interesante y que está poco tratado, pero que es muy importante porque es muy banal, es muy básico, pero a veces se dan por hechos estos temas y no, hay mucho más dentro que se puede llegar a indagar, se puede hurgar en la herida y podemos sacar muchísima más información. Y además condiciona el comportamiento algunas veces de los hombres. Siempre se nos olvida, Sergio, que aquí tienen nuestra vía de contacto, que se pongan campanita en YouTube, que se suscriban en YouTube, en tu canal, Sergio Alejo Gómez, que se suscriban a mi canal de Lignum en Roma de iVoox y que se pasen siempre, que busquen algo de Roma por el pedazo de blog, es pedazo que se dice en latín, ¿no? Pedazo de blog de Gladiatrix en la Arena de Maribel Bofill. Pues nada, disfrutad mucho, Calamar, esperamos que os haya gustado y nos vemos en la siguiente entrega, de aquí a una semanita. Un saludo, que tengáis buena semana. Sensu
nostra soluti, Epicensua eterni, vita nostra solutivi, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis, Leo eterna, Affermente sosa Libia, vola d'aquila legionu, sopra terra Britanorum, vola d'aquila legionu, Leo eterna, victis, Leo eterna,